Muy buenos días, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Juan Pablo González, gerente de Azotel. Vamos a esperar nada, una cuestión de segundos que ya están entrando los diferentes participantes inscritos y comenzamos enseguida. Muchísimas gracias. Bueno, parece que hay más personas inscritas, pero se están sumando poco a poco. Pues si les parece, vamos a ir para no hacer esperar más a los que ya están incorporados. Nuevamente, bienvenidos. Mi nombre es Juan Pablo González, gerente de Azotel, de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, y les doy la bienvenida a este webinar, la estrategia empresarial frente al COVID-19, planificación, refinanciación y solvencia, organizado por las 4 patronales turísticas de Canarias, Asofuer en Fuerteventura, la Federación Turística de Lanzarote, en la cual está integrada Solán, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Gran Canaria y la propia Azotel por la provincia occidental. Este webinar lo hacemos de la mano de PricewaterhouseCoopers, entidad consultora y muy conocida en el sector, y que con la cual desde el ámbito de la CEAT, de la Confederación Española de Hoteles, se ha llevado a cabo un acuerdo para dar soporte en diferentes áreas, tanto jurídicas como del ámbito fiscal. Por lo tanto, tiene toda la justificación de que estén aquí compartiendo su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Antes de hacer una pequeña introducción al seminario, sí comentarles que por operativa sí les pedimos a todos los participantes que permanezcan con los micrófonos muteados, en silencio, mientras se producen las diferentes intervenciones, y que si quieren participar, existe un chat a disposición de todos ustedes en el que pueden formular las preguntas, y al finalizar las intervenciones, pues yo iré dando lectura a las mismas, bien dirigidas a una persona concreta de las que haya intervenido o en general, y que ellos pues irán respondiendo. Por operativa creemos que es más oportuno funcionar así. Bueno, entrando ya en materia, la verdad que este seminario pues viene, como se suele decir, muy a colación de la situación que estamos viviendo, ¿no? Quizás la palabra que resume esta situación es la palabra incertidumbre, no solo por los impactos que ya conocemos que está teniendo la pandemia en todas las actividades económicas y especialmente en turismo en Canarias, sino porque además no sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? Cuando, a modo de ejemplo, y esta semana, cuando ya empezábamos a recuperarnos modestamente de la actividad turística en Canarias e íbamos abriendo establecimientos hoteleros y extrahoteleros con lentitud, pero gradualmente, pues nos ha llegado a todos el mazazo del mercado británico con esa decisión, entendemos que política, pero muy poco basada en datos epidemiológicos y por supuesto sanitarios, que ha hecho el gobierno del Reino Unido y que ha puesto a todos los destinos turísticos españoles y especialmente a Canarias en una situación límite, ¿no? Porque las previsiones de apertura se estaban confirmando y ya hemos recibido no solo múltiples cancelaciones y que se están produciendo esta semana, sino que además pues las previsiones de apertura, como digo, se han truncado y ya nos han comunicado muchos asociados que donde pensaban abrir en agosto, pues ya directamente van a septiembre o incluso más adelante, mientras esta situación no se confirme. No se confirme y no mejore, ¿no? Por lo tanto, como decía, la palabra incertidumbre es la que tenemos todos prácticamente grabada a fuego, y con una inquietud importante, ¿no? Porque la dependencia está siendo muy grande, todas estas circunstancias están afectando y van a afectar aún más a, sobre todo, la conectividad aérea, de la cual dependemos, vamos, enormemente en Canarias, y sabemos que tanto los turoperadores con integración vertical en compañías aéreas como los propios compañías aéreas, ya las regulares como las de low cost, están muy tocadas por esta situación. Sabemos también de las presiones que han hecho los principales turoperadores británicos y que están haciendo al gobierno del Reino Unido para que revierta la situación, y por lo menos en aquellos archipiélagos canarios y baleares donde la situación está epidemiológicamente hablando bastante controlada, pues que tengan un trato diferenciado al resto del territorio peninsular. Sabemos que estas cuestiones pues no gustan a todo el mundo, pero desde luego el café para todos en estas situaciones no es deseable. Por lo tanto, digo que en este contexto es en el que vamos a desarrollar esta situación, porque hay que levantar la cabeza, hay que seguir pensando y seguir trabajando para sacar a este sector adelante, y desde luego hay que hacerlo con planificación, con ideas y con apoyo. Y ese es el apoyo que nos puede brindar entidades como PricewaterhouseCoopers, y la verdad que estamos por ello encantados de que estén con nosotros.
Yo voy a dar paso a la persona que va a retomar ahora la palabra. Es Carlos Saavedra, es abogado, que cuenta con, abogado canario, es de aquí de Tenerife, que cuenta con más de 25 años de experiencia en su ejercicio profesional. Es el socio responsable del área jurídica en Canarias de PwC y cuenta con una amplia experiencia tanto en contratación, refinanciación y concursos. Y algunos de ustedes le recordarán, ahora cuando lo vean lo presente, porque participó en el webinar que hicimos junto con la SEA hace ya algunas semanas, meses diría, donde analizó perfectamente el impacto que había tenido el estado de alarma en los diferentes contratos suscritos y firmados. Por lo tanto, sin más, agradecer a todos la participación y presencia y cedo la palabra a Carlos Saavedra. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Desde Pricewaterhouse somos perfectamente conscientes de la dramática situación actual que estamos atravesando en Canarias, en particular en el sector turístico. Eso no hace falta que lo repita, eso es lo que Pablo ha dicho y estamos muy cercanos a todos ustedes en esta situación porque, al fin y al cabo, también somos afectados, no podía ser de otra manera. Pero también tenemos la esperanza de que esto se solucione, que se solucione de la manera más rápida posible, que se consiga negociar para evitar la cuarentena obligatoria en el Reino Unido, que se otorgue un tratamiento diferente a Canarias, que se establezcan los protocolos oportunos a la llegada o a la salida. Pero al final lo que sí tengo claro es que me preocupa que en todo caso nosotros no hagamos el trabajo, porque si las cosas no cambian y si no somos capaces de al final de que esto revierta, lo mínimo que como empresarios creo que tenemos que hacer es prever, tener un plan A, si el plan A no funciona, tener un plan B, si el plan B no funciona, tener un plan C. Es decir, el objeto de lo que vamos a hablar hoy es planificar, que ustedes tengan claro cuál es la situación si esto continúa siendo así. Cuando nosotros, y decía Pablo, que hicimos aquella jornada con la SEAT en plena pandemia, en la que para toda España hablábamos del impacto, pues la verdad que hacíamos unos escenarios en los que, bueno, había una posible hipótesis de un segundo rebrote y qué consecuencias, pero como esto va cambiando día a día, yo ya lo que digo es, mira, ahora hay liquidez, hay dinero, cosa que no ha habido en las otras famosas crisis que hemos pasado, pero bueno, con el dinero tenemos que planificar. Lo que yo no sé lo que va a pasar, lo que sí tengo claro que no puede ocurrir, no nos puede ocurrir es que no planifiquemos, que de repente nos gastemos el dinero en lo que no nos queríamos gastar, como más de algunos de los empresarios con los que hemos ido hablando del sector turístico, y dice, bueno, si yo tengo liquidez, he pedido el colchonico, ¿no? Y con eso, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ir pagando esto, pero al final me lo voy a gastar todo en los ERTE y cuando llegue el momento voy a tener que hacer un ERE, no voy a poder hacerlo, no tengo dinero y me voy a ver en una situación en la que no voy a poder pagar, me voy al concurso y encima, como no lo planifique bien, a lo mejor voy a arriesgar mi patrimonio personal. Entonces, ese es el objeto de la jornada de hoy, ayudarles a tener la foto clara para que ustedes sepan qué decisiones hay que tomar en cada momento. Y para ello, tengo a dos extraordinarios profesionales, compañeros míos en la firma. El primero que va a hablar es Ignacio Márquez del Pecho, que él es socio responsable de reestructuraciones y de refinanciaciones en Pricewaterhouse. Ignacio lleva más de 11 años dedicándose exclusivamente a haciendo esto. Ya pasamos la crisis anterior y ya refinanciamos una enorme cantidad de empresas y ahora vuelve a tener otro momento de actualidad. Él es licenciado por ADE por el CEU, tiene un MBA en el IES, un máster en investigación de finanzas y previamente fue incluso director financiero de empresas, o sea que ha estado en los dos lados de la ecuación. Y luego, cuando Ignacio nos cuente todo lo que se puede hacer para planificar, tratar de conseguir ayuda a refinanciar, también hay que planificar la segunda parte y sí, o coetáneamente, qué puede pasar. Pues ahí entrará Aarón. Aarón es miembro de mi equipo aquí en Canarias, él es canario, él es de Las Palmas. Él fue una persona que se fue a estudiar a Navarra, fue premio extraordinario de carrera en Navarra, premio extraordinario del máster de asesoría jurídica de la Universidad de Carrara, con el mejor expediente de toda la promoción, y se ha dedicado exclusivamente a los temas de insolvencia y concurso de acreedores. Por eso yo creo que juntando estas dos pesas que tenemos en la balanza, podemos hacer una buena jornada que los dé a todos ustedes una foto
de qué es lo que hay y qué es lo que podemos hacer. Y yo, sin más, darle las gracias, nos volveremos otra vez para el cierre y le doy la palabra a Ignacio Márquez del Pecho. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Muchas gracias, Pablo, Carlos, por la introducción. Muchas gracias por organizar esta jornada y por permitirnos pues trasladaros algunos mensajes de cómo estamos viendo las cosas, intentando animar a un sector que es tan clave para la economía, no solo de Canarias, sino del conjunto de España, que sabemos que estáis sufriendo muchísimo y que está siendo muy difícil, ¿no? Y especialmente quizás las últimas 2 semanas, con toda la situación de rebrotes, con toda la incertidumbre que está generando también la cuarentena que han impuesto los británicos y con todos los cambios que eso está produciendo en lo que está siendo todo este proceso, ¿no? Yo quería hablaros básicamente de 3 cosas y daros tres flashes sobre, uno, cuál es el contexto de la situación y qué está pasando con las compañías y con las entidades financieras y con las situaciones de deuda. 2, quería hablar de qué es lo que yo haría si estuviera en los zapatos de una compañía. Como decía Carlos, pues llevo dedicado a esto 11 años de forma exclusiva al mundo de las refinanciaciones, con lo cual viví toda la etapa de la crisis anterior y hemos vivido toda esta etapa, ¿no? Pero antes de eso es verdad que fui director financiero y lo viví en mis propias carnes, con lo cual trataría de deciros lo que yo haría. Y por último, me gustaría dar un flash sobre el fondo este que ha salido ahora de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, porque está viendo también un poco de tomate con esto, está de bastante actualidad y oye, por si es una solución y una alternativa, pues tenerlo en consideración, ¿no? Entonces, lo primero sobre cuál es el contexto. Bueno, yo creo que el contexto es el que venimos viviendo desde marzo de 2020, desde marzo de este año. Hubo el aluvión y todo el confinamiento y todo el parón que hubo en la economía y en concreto en el sector del turismo, ¿no? Cierre de hoteles. Seguro que todos os dedicasteis a los ERES, los ERTES, renegociar todo lo que se podía tratando de minimizar las salidas de caja y tener el máximo dinero posible, aplazar pagos con bancos y tratar de coger el máximo número de ICOs posibles, ¿no? Yo creo que básicamente esa es la estrategia que hizo todo el mundo, que consistió en hacerse pequeñito y coger dinero. Estrategia lógica de llenar las alforjas que decíamos, ¿no? Y eso con vistas a cómo evolucionarían los próximos meses. Las perspectivas, bueno, yo creo que ese proceso fue razonablemente exitoso para la mayor parte de las compañías. Los bancos fueron bastante benévolos, yo diría, en la extensión de los vencimientos de financiación que existían y lo pudieron hacer, primero porque tenían la voluntad, segundo porque tenían la liquidez, tercero porque la regulación en el momento les acompañó. Fueron también bastante rápidos y eficientes a la hora de canalizar las ayudas. Esto, por supuesto, habrá opiniones y habrá quien le habrá costado un montón y en algún caso incluso no lo habrá conseguido. Pero en términos generales yo diría que la llegada de la financiación ICO a las compañías ha sido bastante generosa y bastante rápida y ha permitido que hubiera un periodo de estabilización o de anestesia en la situación de todas las empresas, ¿no? Entonces, al final entró bastante dinero y, como decía Carlos, ahora lo importante es qué hacemos con ese dinero y hasta cuándo nos lleva. Y ahora iré enlazando con la siguiente parte, ¿no? Y bueno, y como decía al final, pues eso nos ha permitido parar el golpe, ¿no? O sea, realmente ni los bancos estaban preparados para ponerse a refinanciar todas las compañías que iban a necesitar una refinanciación fruto de esta situación, porque fue una situación de auténtico aluvión. Similar, si queréis, a lo que pasaba en el sector sanitario, ¿no? O sea, no había capacidad suficiente para atender lo que podía venir y los ICO lo que han actuado es como elemento regulador permitiendo parar esa situación y ahora empezar a afrontarla en los próximos meses. Estamos ya empezamos a estar en esa situación, ¿no? Yo creo que al final la evolución nadie sabe cuál va a ser. Si echamos la vista atrás, como decía, 2 o 3 semanas, el horizonte parecía mucho más positivo. Se estaban empezando a reabrir hoteles que no se habían reabierto, tanto en Canarias como en Baleares como en el resto de España. La actividad en general estaba empezando a recuperarse, pero de repente, ¡pum!, otra vez volvemos a tener restricciones a la movilidad, no llegada o dificultades para la llegada de los turistas y parece que estamos, no sé si volviendo a la casilla de salida, pero desde luego volviendo a tener un parón.
¿Dónde está el punto de análisis, yo diría, ¿no? Pues básicamente en dos cuestiones. O sea, yo creo que aquí lo que habría que analizar es, y cada compañía tendría que hacer su ejercicio, y no su ejercicio, o sea, tendría que hacer varios ejercicios de varios escenarios de en qué situación de tesorería se va a encontrar en los próximos meses, pero estamos hablando de bastantes meses. Al final estamos pensando que el año 2020 lo podemos dar por bastante perdido, va a ser complicado lo que es el segundo semestre de este año, ¿no? Ya lo estamos viendo, no parece que va a ir a mejor, y el año 2021 va a ser un año duro y el año 2022 seguramente también. No tanto a lo mejor en términos ya de restricciones a la movilidad, llegada de personas, pero en vuestro negocio y en vuestro sector habrá que pensar qué panorama económico tenemos, cómo se van a ver afectadas las ocupaciones, ya no por un tema de restricción de movilidad, como decía, sino por un tema de crisis, de que la gente haya visto disminuida su renta disponible y decida pues viajar menos por motivos de ocio y en el caso de que lo hagan, seguramente habrá presión en la tarifa, con lo cual veremos que también la competencia y las tarifas se van a resentir, ¿no? Entonces, hacer un traslado de todo eso a la situación de cada uno y ver hasta dónde tenemos caja para ser capaces de llegar. Porque lo que sí parece claro es que no va a haber por parte de las entidades financieras mucho más dinero que poner encima de la mesa en situaciones como esta, ¿no? O sea, después del aluvión que ha habido por parte de los ICOs, y todavía queda alguna ventana, de hecho esta semana se aprobó una nueva ventana donde se están dando 3.000 millones para empresas, pero ya no destinado tanto a liquidez, sino es el mismo sistema, son avales del ICO, lo que conocéis. Esto está más orientado a hacer inversiones, tiene por tanto un periodo de amortización más largo, hasta 7 años, y son más inversiones estratégicas. Entonces, pues a lo mejor para hacer una obra en el hotel sí que puede utilizarse esto, pero como digo, son 3.000 millones, es verdad que va a haber algunas ventanas adicionales, pero fuera de eso no vemos a los bancos muy posicionados en ir concediendo mucha financiación adicional. Entre otras cosas, no porque no exista liquidez, que la existe, sino porque realmente las compañías, entre la caída que van a tener en ingresos y EBITDA y las entradas de deuda adicionales que han tenido del mes de marzo en adelante, es que realmente no están en una posición donde mucha más deuda pueda caber en muchos de los casos, ¿no? Con lo cual, esos son el tipo de análisis que hay que empezar a hacer. 1, ¿hasta dónde tengo caja y cómo llego? 2, ¿cómo están los compromisos de vencimientos de deuda que he adquirido, tanto los que tenía de antes y que modifiqué posiblemente en los primeros meses de los problemas, en marzo y abril, y cómo quedan los calendarios de vencimiento con toda la deuda nueva que se ha metido por parte de financiación ICO, que se tendrá que empezar a amortizar a partir del mes de abril del año 2020, ¿no? Entonces parece, 2021, perdón. Entonces parece que está muy lejos, pero realmente no está tan lejos. ¿Qué es lo que han venido haciendo los bancos en este tiempo o cómo se están ellos preparando? Bueno, sin duda ellos esperan un aluvión de situaciones de reestructuración, refinanciación. O sea, son plenamente conscientes de que lo que se hizo en el mes de marzo y abril fue poner un parche y que esos parches va a haber que irlos atendiendo en los meses sucesivos. Es verdad que cada entidad tiene su visión particular sobre el asunto, pero el consenso y la unanimidad está en que viene un aluvión y están, yo diría que todos, bastante mejor preparados para atenderlo, ¿no? O sea, hay entidades financieras que han multiplicado por 4 o por 5 sus equipos especializados dedicados al área de seguimiento de riesgos y recuperaciones de este tipo de situaciones, ¿no? Conscientes de lo que va a venir. Entonces, nuestra recomendación al final es, oye, hay que llegar organizados, con planificación, habiendo hecho los deberes, ¿no? O sea, nosotros sí creemos que no vale llegar y decir el día 1 de abril, oye, es que no te puedo devolver el ICO que me concediste hace un año y que empieza a amortizar ahora, no te lo voy a pagar y mira, es que no tengo ningún plan. Porque la realidad es que a todos nos cogió por sorpresa la situación de marzo de 2020, pero a nadie podrá decir que le coge por sorpresa que en abril de 2021 no pueda devolver una financiación, porque todos sabemos cuál es el contexto, lo difícil que está, es bastante fácil entender que el año 2021 no va a ser un buen año y cualquiera puede hacer un análisis de cuál es su situación de deuda, sus calendarios de vencimiento y hacer un ejercicio de cuál puede ser la situación que vamos a enfrentar. Entonces, yo creo que los bancos sí que van a ser selectivos o críticos a la hora de
ayudar a aquellas compañías y a aquellos empresarios que estén haciendo sus deberes, ¿no? Y el mínimo de esos deberes es llegar organizado a esa situación y anticiparla. Nuestra recomendación en ese sentido sería hacer el máximo ejercicio de anticipación posible, de tal manera que no esperásemos a llegar al aluvión en el mes de abril y poder llegar un poco antes, porque lo que está claro es que con tantos casos que va a haber, los que primero empiecen a solicitar ayuda y los que primero empiecen a plantear esquemas de reestructuración o de refinanciación que tengan sentido porque están documentados y están apoyados en un plan de negocio, pues lo van a tener más fácil, ¿no? Van a ser mejor atendidos simplemente porque van a tener más recursos por parte de los bancos a su disposición para que su caso sea atendido de la mejor manera posible. Si al final esperamos y nos encontramos en el mes de abril o en el mes de mayo, donde en el momento en el que todo el mundo va a estar llegando, pues el grado de atención que vamos a recibir va a ser mucho menor y posiblemente las soluciones se van a acometer de una manera peor, porque lo que está claro es que cuando estás en una situación de tensión, no tienes caja, cada semana cuenta y, por tanto, el que estos procesos se cierren de forma ordenada y rápida es fundamental para que la compañía siga operando y siga operando en situación de normalidad. Entonces, como decía, nuestra recomendación ahí es que anticipéis lo más posible, que hagáis un buen análisis de cuál es vuestra situación de caja en un escenario de distintas previsiones, oye, escenario A, B, en función de cómo vaya la marcha del negocio, que hagáis un buen análisis de cuáles son la estructura de deuda que ahora mismo tenéis, la capacidad de repago que pueda haber en los años 21, 22 y 23 en unas circunstancias normales quiero decir, el escenario que ahora mismo se puede prever, que no es bueno seguramente, y que con eso confrontéis una propuesta de refinanciación que sea razonable, pero que esté soportada y que esté amparada en un análisis de este tipo. ¿Cómo lo van a ver los bancos? Pues nosotros pensamos que en general lo van a ver bien, o sea, siempre que la situación esté, como digo, refrendada por un buen análisis y esté soportada, yo creo que la voluntad de los bancos es la de tratar de ayudar a las compañías, son conscientes de la situación que existe y darán plazo y darán tiempo para que la deuda se vaya digiriendo. Lo que veo más difícil es aquellos casos en los que haga falta nuevo dinero, porque como decía, no hay mucha capacidad, hablando en términos generales, de que las compañías absorban más deuda. Ya están bastante saturadas, ¿no?, de niveles de endeudamiento y, por tanto, eso va a tener que llegar de otra manera. ¿Qué alternativas hay entonces para esa situación? Yo diría que básicamente hay tres alternativas, ¿no? En realidad hay dos y una tercera que sería el fondo externo. La primera alternativa es, oye, que se produzca una ampliación de capital o una venta de algún activo. Yo creo que también otro de los temas para los que va a haber que estar preparados es para a lo mejor tener que cortarse un brazo para salvar el resto del cuerpo, ¿no? Y quizás en algún momento hay quien tiene que plantearse la desinversión de alguno de sus activos y es verdad que no en un buen momento de precios para obtener liquidez que reinyectar en la compañía y con la que ser capaces de salvar el resto del negocio. Apetito por la compra de activos hay y supongo que lo sabéis. Es verdad que es un apetito que es un apetito oportunista, o sea, es gente que va a buscar que el precio de compra del activo sea barato. También es verdad que se estarían quedando con activos en un contexto complicado, ¿no? La otra alternativa que existe son financiadores que no son entidades financieras, que son fondos de deuda, al final unos financiadores, si queréis, aparentemente más sofisticados, aunque en el fondo pues tampoco lo son tanto, y que lo que permiten es obtener dinero fuera del circuito bancario. Es verdad que a priori es un dinero que parece más caro, también es mucho más flexible y de nuevo hay un apetito bastante grande por prestar al sector hotelero en concreto, ¿no? En general por prestar en el mercado español, pero en concreto en el sector hotelero y seguro que en el sector hotelero canario hay un apetito grande, ¿no? Bueno, es una alternativa que puede ser bastante útil. Es verdad que ahí lo que hay que entender también es cómo va a convivir con la deuda que ya existe, ¿no? O sea, al final es estos nuevos fondos que llegan y te prestan dinero, pues también tienen que estar en la propia compañía conviviendo con los bancos que ya estaban. Y eso requiere un proceso de organización documental, legal, y para hacer que todo fluya y todo conviva, ¿no? Es verdad que estos fondos pues
son más caros que el banco, son más flexibles, y los hay de rangos de precios que podemos decir que van pues, de los 6% hasta situaciones en las que estén cobrando lo que decimos doble dígito, ¿no? Pues 12 o 13%. Que suena muy caro, pero que en un momento dado, en función de la situación, pues puede llegar a ser una alternativa para pasar 2 años y luego buscar una solución bancaria que sea mucho más económica, ¿no? Al final estamos hablando de situaciones en las que desde luego no estás maximizando tu rendimiento, lo que estás es tratando de sobrevivir, ¿no? Y entonces también es que hay que tenerlo en consideración. El tercer foco de ayuda, y por dar un flash sobre esto, es el fondo este que acaba de salir. El fondo, estaba buscando aquí el nombre, es para la solvencia y... A ver, perdonad un segundo. Bueno, fondo este que acaba de salir Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Veis que se ha anunciado que son 10.000 millones, que se va a canalizar a través de la SEPI, y es un fondo que es verdad que trata de copiar o trata de emular el que, por ejemplo, puso en marcha el gobierno alemán, que conocemos bastante bien porque Price ha sido la empresa que ayudó al gobierno alemán a diseñar los procedimientos de ese fondo, y también es uno de los principales analistas, digamos, del riesgo que conceden esos fondos, ¿no? Una gran parte de los casos que el fondo alemán analiza, pasan por nuestras manos, y que es un fondo que es conocido en el sector vuestro, porque, por ejemplo, es el que ha inyectado dinero en TUI o es el que ha inyectado dinero en Lufthansa, ¿no? En Lufthansa han metido 8.000 millones para salvar la compañía, básicamente, ¿no? Entonces, en España lo que se ha puesto en marcha es algo parecido, menos ambicioso de entrada, porque la dotación es de 10.000 millones y que está todavía en un proceso de desarrollo, de ver a qué compañías va a ir dirigido y, sobre todo, cómo va a funcionar, ¿no?, el proceso. Entonces, lo que sí sabemos es que el mínimo de petición es de 25 millones, con lo cual, según el caso, pues puede ser muchísimo, ¿no? O sea, al final está dirigido a compañías de un cierto tamaño, que además tienen que tener un impacto económico importante en la zona, o más bien lo que tendría que tener un impacto económico importante sería que esa compañía desapareciera, y por tanto donde el gobierno, mediante la inyección de un préstamo participativo, trata de salvaguardar a la compañía para que no caiga, preservando el trabajo y preservando una compañía que sea estratégica, ¿no? Entonces, bueno, no está muy claro, como os decía, cuál es el proceso de solicitud, porque todavía es demasiado incipiente. Lo que sí sabemos es que va a ser bastante selectivo y va a ser bastante riguroso la concesión de estas ayudas, ¿no? Y que al final, en el proceso que la compañía solicita, y esto sí que lo recoge el Boletín Oficial del Estado en la publicación que se ha hecho, lo que tienes que presentar es un plan de viabilidad, y tienes que presentar un plan que conteste al menos a las siguientes preguntas. Oye, ¿qué cosas has hecho antes? Porque este es un fondo de última ayuda, o sea, tienes que haber agotado la vía bancaria, tienes que haber agotado todas las cosas que podías hacer por ti mismo antes de llegar aquí. Eso hay que demostrarlo, hay que demostrar que tienes viabilidad, hay que demostrar que vas a ser capaz de repagar este dinero que el gobierno esté inyectando, porque no puede ser una subvención, no es un dinero a fondo perdido, es un préstamo y hay que demostrar que tienes capacidad de devolución. Y luego sabéis que tiene, pues lo establece la norma, lo ha dicho, pues una serie de restricciones, ¿no? Te restringe la capacidad de crecer, te restringe la capacidad de repartir dividendos, restringe las remuneraciones de los administradores, porque lógicamente si has acudido aquí, pues es porque tienes una situación bastante crítica y por tanto no vas a usar la ayuda del dinero público, pues oye, para dedicarte ahora a comprarte un hotel de la competencia, ¿no? Que sería un poco injusto. Entonces, iremos viendo cómo funciona, puede ser un elemento interesante, si bien es verdad que en función del tamaño de la compañía, ese límite de 25 millones mínimo puede suponer una barrera. Desde luego no está dirigido para que sea algo masivo, tampoco con 10.000 millones se podría hacer una ayuda masiva, ¿no? Ese sería el conjunto de herramientas que habría a disposición, donde sin duda la más estándar de las que hemos hablado, o sea, yo creo que hemos ido por orden de lo más general a lo más particular. No sé cuántas empresas van a entrar en este fondo de la SEPI, puede ser una alternativa, no digo que no, pero serán las menos. No sé cuántas empresas van a buscar financiación alternativa, es una buena solución y cada vez están
más abiertos los fondos a prestar, cada vez el tamaño de lo que prestan es menor y la convivencia con los bancos está cada vez más estandarizada y, por tanto, ahí pues sí que hay una alternativa a la que muchos de vosotros podríais recurrir en un momento si necesitáis dinero adicional. La venta de algún activo pues también es una solución, ¿no?, que puede estar allí, pero desde luego la solución estándar por la que seguramente la mayor parte de compañías van a tener que pasar es la refinanciación. Entonces, por volver a hacer un resumen de esta, que quizás es lo más interesante en el tiempo que me queda, pues recordaros que nuestra recomendación aquí es: 1, anticiparse; 2, contar con el análisis donde tengamos un plan de negocio, un plan de viabilidad que soporte qué tipo de refinanciación voy a necesitar; 3, acudir pronto a solicitar la ayuda, porque además, cuanto más tiempo tengamos, más fácil será que tengamos éxito y más nos estaremos alejando posiblemente de otro tipo de situaciones que yo creo que ahora Aaron os explicará, ¿no?, qué herramientas hay. Pero lo que hay que considerar es que al final las herramientas, los institutos preconcursales de los que seguro va a hablar, fijan unos calendarios y fijan unos tiempos y te dan 4 meses realmente. Y 4 meses, que parece mucho, en tiempos bancarios no lo es, y máxime en un momento en el que va a haber un colapso bastante grande de las situaciones y de los casos, ¿no? Entonces, de nuevo, y soy muy repetitivo y machacón, creo que la prevención o la anticipación es quizás la clave, y sobre todo saber que las opciones de volver a ir al banco a solicitar que nos inyecte dinero como parte de la solución, creo que no va a dar resultado en prácticamente ningún caso. Y por tanto, eso, en el propio análisis que hagáis de cuánta caja os queda y hasta dónde podéis llegar, creo que es una variable muy grande que hay que incorporar, ¿no? Saber que dinero adicional de fuera, por lo menos en forma bancaria fácil como han sido los ICOs, esto ha sido una vez, pero no va a volver a venir, ¿no? Vamos a volver a ir a un mundo mucho más normal y se ha prestado tanto dinero que no hay capacidad de prestar más. Hay liquidez, pero no hay capacidad de prestar más, por lo que os decía que las compañías prácticamente ya no tienen hueco para hacerlo, ¿no? Y yo, por mi parte, no añadiría de momento mucho más. A vuestra disposición si tenéis cualquier pregunta, cualquier consideración. Encantados, por supuesto, de ayudaros en cualquier momento con nuestro equipo aquí, con nuestro equipo en Canarias, en cualquiera de estos procesos. Nosotros conocemos bastante bien el mundo bancario porque, además de dedicarnos a las refinanciaciones del lado de las compañías, asesoramos a los bancos en muchísimos procesos de refinanciación, ¿no? Y eso al final nos da mucho conocimiento de cómo piensan, mucho conocimiento de cómo ven las cosas. De hecho, nosotros ya las vemos como ellos, ¿no? O sea, confían en nosotros en muchos casos, tanto para la revisión de los planes de negocio, como para la estructuración de las operaciones, como para la interlocución con ellos, ¿no? Entonces, al final, pues encantados de colaborar y de ayudaros en cualquier circunstancia que podáis enfrentaros en los próximos meses dentro de este marco de actuación, y seguro que encantados también de ayudaros en otras alternativas que yo creo que Aaron ahora os podrá contar. Y sin más, le cedo la palabra a Aaron para que nos siga dando algunas ideas alrededor de qué podemos hacer. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, agradecer a Sotel, Carlos, a los participantes, todos los que nos encontramos aquí hoy, que hayan contado con nosotros y la oportunidad de poder estar aquí hoy hablando sobre un tema que no siempre es, digamos, del agrado, pero que, dada el contexto, se hace necesario tratar, como son lo que son las instituciones de preinsolvencia, los llamados acuerdos de refinanciación, acuerdos extrajudiciales de pago, los conocidos como 5bis o preconcursos, y el tan poco o tan sonado, pero que tampoco nos gusta, concurso, pero que yo hoy con unas pinceladas voy a intentar que lo abordemos desde una forma un poco distinta a como lo hemos venido conociendo hasta el momento. Es decir, es cierto que las situaciones de concurso son difíciles, son complicadas, pero, y tomo el guante de mi compañero Ignacio, la planificación es vital. Y con lo cual no es lo mismo pasar con un concurso planificado que adentrarme en un concurso, y como decía al principio mi compañero Carlos, que lo peor que me puede pasar es encontrarme en un concurso y que encima me puede haber afectado en el patrimonio personal. Con lo cual,
el primer punto que hay que tener en cuenta es la planificación. Y esa planificación, tratando de temas tan técnicos o tan especializados como son las insolvencias, las preinsolvencias, pues requieren que el primero de los 3 puntos que yo voy a tratar sea un poco contextualizar, es decir, dónde estamos, hacia dónde vamos, qué es lo que pasa en el mundo de la insolvencia, cómo interactúa eso con la financiación, qué le parece eso a los financiadores, qué seguridad jurídica le da, qué le parece a los empresarios, qué herramientas tienen. Y luego, a partir de ahí ya, entrar en el segundo punto, que sería lo que se llama la institución de la preinsolvencia, unas breves pinceladas y con algunos casos entrando en la práctica o experiencias, digamos, de preinsolvencia, el 5 bis, el preconcurso, que se llama, que ahora pasa a cambiarse con la nueva ley, los acuerdos de refinanciación que se empiezan a potenciar, el acuerdo especial de pago y luego, por último, lo que es el concurso, que sería el tercero de los puntos. Entonces, entrando en lo que es materia y entramos desde dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos, pues el contexto económico actual lo conocemos todos, ya lo hemos mencionado y tampoco considero que tengamos que repetirlo más, pero somos todos conscientes. Pero desde el punto de vista de estas normativas que nos dan instrumentos, pues al final, si nos remontamos al inicio, nos vamos a una ley de quiebras que ya hemos dejado atrás, del año 1922, pero el principal inicio viene en el 2003. En el 2003, en una época de bonanza, se aprueba la ley concursal, como la conocemos todos, ¿vale? Y esta ley concursal ha tenido mucha aplicación desde entonces. Al principio era, digamos, un pequeño bebé que no se había conocido, que era nuevo, que no se había puesto en práctica, del que la gente tenía recelo, pero con los años, pues nuestra ley concursal ya ha pasado una crisis muy fuerte, se ha aplicado, los jueces ya la han aplicado mucho en las situaciones prácticas, están mucho más especializados, los administradores concursales son mucho más profesionales que al principio, los propios empresarios están más concienciados y tienen más conocimiento, porque de una forma o de otra, ya sea de forma activa o pasiva, se han visto tocados tangencialmente por estos concursos. ¿Y qué encontramos? Pues en la época del COVID, un contexto económico complicado, en el que, bueno, el legislador ha decidido darnos un nuevo texto refundido, que se puede discutir o no si era el momento, pero lo que hay consenso entre los especialistas es que tenemos una nueva normativa más clara, que nos da cierta seguridad jurídica y que va a ser buena para lo que viene. Y lo que viene que es, pues que de aquí a 2021 tendremos que incorporar en nuestro sistema la Directiva Europea de Reestructuraciones. ¿Todo esto qué implica? Pues básicamente va a implicar una cuestión, bueno, 2 cuestiones. En primer lugar, que el legislador lo que quiere es tratar de evitar que lleguemos al concurso. Ve que hemos avanzado mucho desde 2003, que los bancos se sienten más cómodos que antes con situaciones de concurso, que tenemos más seguridad jurídica, que se utiliza más, y pretende evitar la situación de concurso y que abordemos las instituciones preconcursales o de preinsolvencia de acuerdos de refinanciación. Y en segundo lugar, que en caso de que lleguemos a concurso, se llegue en mejor situación por haberlo abordado con mayor tiempo y preservando el mayor número de puestos de trabajo y digamos, de unidades de negocios en sí mismo considerados. Pues, por ejemplo, un hotel, una empresa que tenga 2 o 3 hoteles, pues pasará primero por las posibilidades de refinanciarse y en su caso, si llega a concurso, pues ver la posibilidad de que pueda vender un hotel dentro del concurso para aprobar, para poder garantizar la continuidad o no. Situaciones como estas son las que se pretende fomentar en caso de que lleguemos a una situación tan complicada como es una tensión de concurso. Y esto que muchos y me permitirán la licencia, y esto que es una situación difícil, yo repito, debidamente formulada y debidamente llevada nos hace que no se convierta en un drama, una situación en la que tendremos que trabajar, pero una situación en la que, por entrar en la realidad, yo tomé con mi equipo en 2016 una empresa que debía 500 millones de deuda. A día de hoy seguimos en concurso y a día de hoy la deuda asciende a 30 millones.
La compañía sigue funcionando con sus peculiaridades, se ha beneficiado de estos distintos mecanismos y probablemente en un breve plazo aprobemos lo que es un convenio que le permitirá continuar con su actividad. Hablamos de empresa que era del sector, estaba relacionado con el sector hotelero, explotación y también relacionado con el sector de la promoción. Con lo cual es posible, no todas las noticias relacionadas con el concurso son negativas y debemos abordarlo adecuadamente. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que nos cansamos de repetir y un poco tomo el guante otra vez de mis compañeros? Y es prever, planificar y utilizar los mecanismos. Es decir, tener una planificación de tesorería constante, saber en qué momento me voy a ver en una situación complicada para poder anticiparlo. Anticiparlo, ¿por qué? Pues porque desde el momento en el que yo prevea que no voy a poder hacer frente a esos pagos, pues digamos dentro de un tiempo, lo que el legislador llama insolvencia inminente, un tiempo que puede ser 3, 4, 5 meses en función de la empresa, igual menos, o lo que llamamos la insolvencia actual. Si llamamos insolvencia actual es que ahora mismo no puedo hacerlo. ¿Qué pasa? Que entre ambas dos, pues siempre vamos a preferir abordar lo que es una insolvencia inminente porque nos va a permitir entrar en el concurso planificado y con una mejor situación. En cambio, la insolvencia actual, que es, oye, a día de hoy ya no puedo hacer frente a mis vencimientos, no puedo pagar a mis proveedores, no puedo pagar a mis trabajadores, o dentro de la semana que viene no voy a poder hacer frente a los pagos, ¿qué es lo que me activa? Pues como decía Ignacio, me activa una serie de obligaciones y plazos. Me activa una obligación de tener que solicitar el concurso, que en este caso por la normativa COVID está suspendida hasta el 31 de diciembre, pero que esté suspendida hasta el 31 de diciembre no quiere decir que si tengo que utilizar el mecanismo del concurso no deba hacerlo, porque seguir agravando esa situación es lo que me va a impedir poder utilizar adecuadamente los mecanismos del concurso para salir de la situación en la que estoy. Y previo a lo que viene siendo el concurso, pues menciona 3 instituciones de preinsolvencia, que son las que muchas son conocidas, pero que se van a fomentar en los próximos años. En primer lugar, el preconcurso, que nos va a dar un plazo de, una vez presentado, una solicitud muy sencilla, que se suele hacer, en la que se identifica la situación en la que estás y se viene a decir básicamente que vas a negociar con tus acreedores para intentar llegar a un acuerdo que te solvente la solución, que te solvente la situación, perdón. En este caso, te va a dar 3 meses para poder negociar con tus acreedores y una vez concluya ese plazo de 3 meses tendrás un mes más para solicitar el concurso. Durante ese plazo, ¿qué es lo bueno? Voy a poder paralizar ejecuciones, con lo cual si un banco o otro tipo de acreedores empiezan ejecuciones contra mí, voy a tener un periodo de stand-by en el que nos vamos a sentar a negociar sin tener la presión de que puedo perder los bienes que me permiten continuar con mi actividad. En el caso de los hoteleros, por ejemplo, pues el hotel en sí mismo, en el caso de explotadores, pues los apartamentos en sí mismos, los propios contratos. Me permite salvaguardar mi propia responsabilidad como administrador y, por otro lado, permite que no sean los acreedores los que tomen la iniciativa de presentar un concurso en lugar de ser la propia empresa y, por tanto, no pierdes el control de la propia empresa una vez entras al concurso. Por tanto, tienes esta institución, en primer lugar, lo que se llama el preconcurso, el 5 bis, que ahora pasa a ser una comunicación previa. Segundo lugar, los acuerdos de refinanciación de deuda. Estos acuerdos de refinanciación de deuda se nombran en este caso concreto con una especial incidencia en el ámbito concursal porque se les va a dar mucha importancia. Se les va a dar mucha importancia y se les va a proteger mucho y se va a ampliar mucho desde el punto de vista de la directiva europea que hay que transponer. En primer lugar, lo que pretenden estos acuerdos de refinanciación es apoyar a las empresas que sean viables. Las empresas que sean viables, pues podrán utilizar este instrumento para ver qué deuda financiera entendido en sentido amplio, bancos, préstamos, leasing, renting incluso, puedo refinanciar. Pero puedo refinanciar de una manera peculiar y concreta, en la cual si tengo unas mayorías, es decir, si me votan el 51% o el 65% en función del caso, de los bancos del pasivo financiero, voy a poder arrastrar al resto y les voy a poder imponer las mismas
las mismas medidas que he adoptado con respecto a esos que sí que me han votado a favor. Estos acuerdos afectan principalmente al pasivo financiero, no a los créditos laborales, nada de trabajadores, nada de proveedores comerciales, ni tampoco a los públicos, pero esto no obsta a que los comerciales, proveedores, se puedan adherir y puedan decir, oye, pues yo quiero que esto también vaya conmigo. ¿Y qué peculiaridad nos da este acuerdo de refinanciación, que es muy importante, sobre todo para esos financiadores de los que hablaba mi compañero Ignacio con anterioridad? Pues que nos va a otorgar un blindaje frente a lo que se pacte en ese acuerdo. Si en ese acuerdo pacto unas quitas, pacto nuevo dinero, pacto constitución de hipotecas, pacto todo tipo de cuestiones, escisiones, todo ese tipo de cuestiones en las cuales pues me replanteo mi negocio y veo cómo voy a hacerlo viable, y como decía Ignacio, igual prescindo de una parte de él o no, o voy con todo, o hago ese estudio, pues todas esas operaciones me las va a proteger. Y las va a proteger porque esto va a ser homologado por un juez cumpliendo los correspondientes requisitos. Por tanto, nos encontramos con un instituto que da bastante seguridad, sobre todo a los financiadores, y que permite que muchas empresas salgan adelante. Casos de estos son muy sonados en grandes empresas, por salir en prensa, y recientemente los denominados Abengoas, FCC y muchos otros, que son ampliamente conocidos por todos en el ámbito, por su publicidad. El tercero de los institutos de la preinsolvencia sería el acuerdo extrajudicial de pagos, en el cual, simplemente darles 3 pinceladas, está principalmente orientado a personas o empresas, digamos, más pequeñas, con un límite de 5 millones de pasivos, con 50 acreedores y 5 millones de activos. Está principalmente orientado a personas físicas, pero también a empresas pequeñas. Y la diferencia es que aquí entra un mediador concursal, que es el que va a proponer el acuerdo que se va a votar. Nuevamente, el crédito público no se puede tocar. Estas excepciones al crédito público veremos qué es lo que va a pasar con la entrada de la directiva, que recomienda que se puedan abordar y que incluso puedan verse afectados, pero veremos a ver qué va a pasar. Y este acuerdo extrajudicial de pagos, pues digamos que la iniciativa la toma el deudor, digamos el empresario, pero el mediador concursal es un poco el que va a moverla una vez ya presentado. Diferencia principal es esa intervención del mediador concursal con el acuerdo de refinanciación, donde no en ningún caso vamos a perder lo que es la iniciativa y el movimiento del propio procedimiento. Llegados a este punto, si estas situaciones o estos instrumentos con los que hemos contado para refinanciarnos o para llegar a un acuerdo con los acreedores, pues no han dado sus frutos o la situación no es favorable, pues siempre hemos de prever una situación de concurso de acreedores. Y siempre digo que hay que preverla porque cada vez más se extiende. Con anterioridad al COVID, la cifra de concursos de acreedores estaba en incremento, y esto venía principalmente por personas físicas y por muchas empresas pequeñas y medianas que cada vez más optan por una situación de concurso en lugar del famoso persianazo de cierro y mañana ya no estoy, por muchas razones, pero por muchas de ellas, pues la principal de ellas puede ser la responsabilidad, el que vas a estar en este negocio durante mucho tiempo, te van a conocer, y siempre esto se traduce, viniendo a la práctica, que más vale una vez colorado que ciento amarillo. Y la práctica a mí me ha demostrado que eso es realidad. Es decir, tú cuando estás preparando la solicitud de concurso, en la que tardas aproximadamente un mes según la complejidad de la empresa, la tienes que preparar bien, tienes que tener en cuenta qué efectos va a tener, tienes que tener una contabilidad saneada, prever qué es lo que va a pasar y entrar con una situación financiera, digamos, saneada, empezar. No es lo mismo entrar a un concurso con dinero que entrar en un concurso sin dinero y encima con posibilidad de responsabilidades, con lo cual toda esa planificación de la que hablábamos con anterioridad es especialmente relevante, y esa preparación del concurso es muy relevante porque es lo que nos va a permitir luego poner en práctica la estrategia dentro del concurso y seguir adelante con la compañía. Declarado el concurso, principales preocupaciones. Pues en primer lugar, yo diría que no es una preocupación, en primer lugar es vamos a respirar.
ya lo he planificado, lo he preparado, lo he presentado, respiramos hondo. ¿Por qué? Pues porque esa deuda, esa mochila pesada que yo tenía en mi andar diario, que era la empresa, pues la voy a dejar a un lado y de momento lo que yo voy a hacer es, voy a seguir caminando, funcionando en mi negocio con unas nuevas peculiaridades que me voy a adaptar en los 2-3 meses aproximadamente, en función de la empresa un poco más. En esto la experiencia me dice que tienes un primer impacto, pero que cada vez ese impacto es menor, que las empresas funcionan en concurso. De hecho, por poner caso práctico y yendo a la realidad, nosotros estuvimos manteniendo como administradores concursales una empresa de seguridad de las más grandes de España durante 9 meses hasta la venta de la unidad productiva, venta de su negocio, y funcionaba. Los clientes, si se les genera seguridad, si se les genera, si se les da una cierta sensación de profesionalidad y si se continúa trabajando con ellos y se les propone una viabilidad, los clientes te siguen y las experiencias que te siguen y te mantienen. Y durante estos 9 meses en concreto y mi equipo lo podemos corroborar y es una realidad que pasa. Durante este periodo transitorio en el que vas a funcionar, pues vas a seguir funcionando sin esa mochila, te va a permitir hacer caja, te va a permitir hacer cosas que antes no hubieras imaginado, como por ejemplo poder luchar devoluciones de deuda con entidades públicas, que no te puedan compensar créditos, poder obtener, poder recuperar algunas de las cantidades que antes reclamabas y no conseguías porque te las debían. Muchas de estas cuestiones que en la práctica hay que verlas y realmente te permiten continuar el negocio e ir haciendo caja. Ir haciendo caja, ir ganando en cantidades que se generan. ¿Y todo esto para qué? Pues todo esto para yo me quiero centrar en 2 soluciones o 2 perspectivas de viabilidad. En primer lugar, todo esto para plantear lo que se llama un convenio de acreedores. Un convenio de acreedores que no deja de ser más que un acuerdo en el que si me lo votan los acreedores, nuevamente volvemos a 65% como medida habitual. Si me lo votan los acreedores, yo presento un plan de viabilidad, presento una continuidad de negocio, he generado caja con anterioridad, por lo tanto, entro a un convenio de acreedores en una situación de concurso en la que con los acreedores financieros ya empiezo a hablar de otra manera. Empiezo a hablar de otra manera porque los acreedores financieros ya tienen una serie de provisiones bancarias, me ven de otra forma distinta, no me ven como un deudor normal, sino ya me ven como un deudor en concurso, por tanto sabe que tengo una serie de instrumentos que puedo utilizar y que durante mucho tiempo puedo estar ahí, ellos tienen sus provisiones y los bancos evidentemente querrán limpiar esas provisiones y tener los mejores resultados posibles. Me permite también acercarme a otros proveedores, porque aunque resulta complicado muchas veces decirles a los proveedores, oye, te voy a pagar en X años, pues hay ocasiones en las que, y cada vez se va asumiendo más vale recibir el 50% en X años que no recibir nada definitivamente. Con lo cual, ese convenio de acreedores que yo puedo proponer es una de las alternativas. Pero la otra de las alternativas que tengo que tener en cuenta y que no deja de ser relevante porque también tanto el nuevo texto refundido como la directiva europea lo van a fomentar, es el poder visualizar y tener en consideración el desprenderme de partes del negocio y venderlas en funcionamiento. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor puede ser que yo presente un concurso directamente diciendo que lo que voy a hacer es vender mi negocio. Y vender mi negocio a un nuevo socio con el que, o un nuevo financiador o una nueva entidad que a lo mejor van a mantener la plantilla, igual no en su totalidad, pero en gran cantidad, y que asimismo va a permitir la continuidad del negocio. Y probablemente ese financiador querrá que yo esté dentro de su staff y dentro de su propio equipo para poder continuar, porque al final no dejo de ser yo empresario el que tengo el conocimiento de cómo funciona y de cómo poner en valor esas empresas. Y casos de estos los tenemos además
en el ámbito hotelero hay muchos, es decir, hay muchas empresas que han entrado directamente en concurso para vender sus hoteles, hay otras que han entrado en concurso, han intentado un convenio, no ha sido posible, pero han mantenido el hotel con rentabilidad y generando flujos de caja positivos e incrementando el dinero, de tal manera que cuando llega la temida fase de liquidación, oye, pues se ven que pueden vender un negocio viable y en funcionamiento, con lo cual esto nos va a permitir garantizar el negocio, garantizar la continuidad. Y esto tiene una especial incidencia con la nueva normativa. ¿Por qué? Porque si antes había una cierta inseguridad en el ámbito de las responsabilidades que se derivaban, ahora se ha delimitado claramente quién debe declarar las responsabilidades de seguridad social y de trabajadores, y incluso se ha dado la oportunidad de poder delimitar de forma muy concreta a los trabajadores qué me llevo, qué no me llevo y por tanto las responsabilidades. Con lo cual lo que se busca por parte de nuestros legisladores es fomentar esta serie de operaciones y que los negocios sigan en funcionamiento. Por último, en cuanto al concurso, no quisiera dejar de hacer alusión a la denominada fase de calificación, que también se llama responsabilidad, que nos afecta por la responsabilidad que nos pudiera dar. Yo me remito nuevamente a lo anterior. Es importante una buena preparación del concurso, especial atención a los papeles del concurso que se preparan, a la contabilidad, a las operaciones de los 4 últimos años, pero eso no quiere decir que no pueda dejar de operar o que tenga que dejar de operar. Evidentemente tendré que seguir haciendo pagos, tendré que seleccionar los pagos de la mejor forma posible, intentando garantizar la viabilidad del negocio, y con ello pues tendré que de forma adecuada continuar con el negocio al mismo tiempo que preservo lo que es la responsabilidad que pudiera tener. Y con esto yo no quisiera más que acabar con 4 ideas sencillas, que básicamente ya os las he trasladado, pero principalmente siempre me gusta acabar diciendo: el factor tiempo es importante en estos casos y la planificación es adecuada. Por lo tanto, tengamos esa planificación, tengamos en cuenta esas provisiones de tesorería. No obstante, aún llegando tarde, hay soluciones que pueden permitir la continuidad de la actividad económica y preservar el mayor número de el negocio y el mayor número de puestos de trabajo. Segundo lugar, la legislación concursal nos otorga a los profesionales y a las empresas muchos mecanismos que he mencionado y muchos otros más que por tiempo no puedo abordar, que nos permiten posicionarnos en una situación en la que, estando en dificultades económicas, puedo sacar ventaja. En tercer lugar, esas situaciones de ventaja van a fomentar la viabilidad empresarial y van a permitir adoptar medidas de mayor flexibilidad que en una situación normal. Y por último, para todo esto siempre hay que tener un buen entendimiento económico y del funcionamiento de la empresa, e ir abordado siempre de un correcto y especializado asesoramiento. Siempre lo digo, nosotros tenemos experiencia a este respecto, una amplia experiencia en una participación en gran número de concursos de diversos sectores: sector hotelero, sector inmobiliario, de la promoción, sector de retail, de muchos de los sectores que hay, pero siempre hay que ir acompañado de un correcto asesoramiento y adelantarse. Y con esto, yo por mi parte, desear lo mejor en estos tiempos que nos vienen, esperar el poder ayudar en todo lo posible a que nuestras empresas canarias, y evidentemente todas las demás, pero por la parte que nos toca a las Canarias, puedan seguir adelante, el sector hotelero que gran fuerza tiene y que gran labor hace en nuestras islas, pues salga adelante y salga reforzado de esta situación. Muchas gracias. Carlos, no sé si quieres retomar tú o introduzco yo para las preguntas, como tú me digas. Quizás tú, no sé si me seguís, perfecto. Yo no me veo. Gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Ignacio, Aarón. La verdad que las explicaciones han sido muy interesantes. Yo me he quedado he tomado como 3 palabras que además son aplicables a las 2 explicaciones, que tenía que ver con la anticipación, la previsión y la prevención de las situaciones, y la preparación, tanto en el tema del plan de negocio que comentaba Ignacio como las situaciones preconcursales que comentaba Aarón.
Comentar que, bueno, pues como hemos dicho al principio de este webinar, pues Price está a disposición de todas aquellas empresas que lo necesiten, ya sea de las 4 patronales turísticas o digamos, o bajo el paraguas de la SEAT, mejor dicho, con las 51 asociaciones territoriales que integran esta patronal nacional. Por lo tanto, dar las gracias. Les comento que tenemos, a través de la aplicación Zoom, podemos plantear preguntas por 2 vías, preguntas y respuestas. En las preguntas abiertas pueden utilizarlas, o directamente plantearla a través del chat, que las podemos ir filtrando y leyendo, o levantar la mano si también quieren hacer una pequeña intervención, que sí le pedimos, si alguien quiere hacerla, pues una concreción en el planteamiento de la pregunta, pues para evitar, digamos, intervenciones muy largas y poder darles respuesta a aquellas cuestiones que ustedes susciten. Así que si alguien se anima y quiere ser el primer valienta que quiera lanzarlo, pues encantado de escucharle. Sí, mira, el primer valiente voy a ser yo, pero porque es algo que me gusta preguntar para que Aarón o Ignacio, sobre todo Aarón, nos explique. Vamos a ver, cuando uno se plantea esa situación previa y hablamos de planificar, mi pregunta es, tengo 2 preguntas. Una, está Ignacio. Ignacio, ¿puedo utilizar los ICOs para destinarlo un poco a lo que quiera? Es decir, ¿puedo destinar los ICOs para planificar los posteriores ERES que tenga que hacer en la compañía? Por ponerte un ejemplo. Y a Marón, cuando tú dices que hay que planificar en temas de caja, ¿puedo discriminar antes del concurso y elegir aquellos proveedores que más me interesa mantener y pagarles y dejar a otros proveedores que me interesan menos, siempre antes de la declaración del concurso, en esa fase de planificación, en previsión? Porque al final lo que va a ocurrir es que voy a dejar de pagar y, como tú dices, me quito la mochila de encima. Eso lo vamos a vivir como empresarios cuando vamos a esa situación preconcursal o concursal, pero también lo vivimos muchas veces cuando nos dejan de pagar a nosotros, ¿no? Y es harto duro, y lo han vivido todos los empresarios cuando alguien declara el concurso y básicamente te dice, mira, por ahora no te voy a pagar, vamos a ir a un convenio y los próximos 2 o 3 años ya sabes que no vas a cobrar. Pues sobre tu pregunta de los ICOs, sí, o sea, en principio no tenían limitación de uso más allá de que no se podían destinar a repagar deuda anterior, aunque luego en la práctica hemos visto que se han hecho algunas cositas para algún caso sí que utilizarlo para esto, pero fuera de eso se pueden utilizar para cualquier tipo de propósito de liquidez general de la compañía, pago de proveedores, pago de nóminas, pago de entes, pago de lo que sea. O sea que sí, es bastante, hasta ahora ha sido bastante flexible. Carlos, en cuanto a la pregunta sobre la previsión, el concurso y un poco los pagos antes del concurso, pues yo aquí siempre la recomendación que hago es un poco el sentido común, que es el que se llama el menos común de los sentidos. Es decir, vamos a ver, yo tengo una compañía que tiene que funcionar, tengo una serie de proveedores, algunos serán estratégicos, otros no. Pues lo primero que es lo que me tendré que fijar, la primera pauta es, oye, ¿qué es lo que me dice la normativa? Bueno, la normativa me dice un poco que les da preferencias normalmente a trabajadores y a temas públicos, seguridad social, agencia tributaria. Con lo cual, esos 2 principales que son seguridad social, agencia tributaria y trabajadores, pues vamos a intentar preservarlos en la medida que sea posible. Pero en segundo lugar, nos vamos a los proveedores. Pues podré seleccionar. Evidentemente, cuando yo entre en el concurso me van a preguntar por qué he hecho esos pagos, pero si tengo una respuesta lógica y una respuesta adecuada, oye, es que le he pagado a este proveedor, ¿por qué? Pues porque es el proveedor estratégico, porque sin este proveedor no tengo la alimentación, y si no tengo la alimentación no puedo generar dinero. Si no te puedo generar dinero, no puedo pagar a este otro proveedor al que le he pagado gracias a ello. Con lo cual, si tengo una justificación económica razonable, esa selección de pagos tiene sentido. Lo que no tendría sentido es decir, oye, pues le pago a este proveedor pues porque considero que en un futuro va a ser viable. No, tendré que justificar muy bien el pago y tenerlo claro. Y en función de eso seleccionar, teniendo las premisas que he dado, es decir, trabajadores y entidades públicas las principales, y en segundo lugar, dentro de los proveedores, los estratégicos primero y luego el resto. Pero fíjate que de lo que hablamos, fíjate la importancia que tiene. Es decir, yo tengo, como muchos hoteleros, habrá una cantidad importante que se haya pedido en préstamos ICO,
Antes lo mencionaba porque lo he oído hablar como el colchonico, ¿verdad? Yo por ahora no lo necesito, pero por si acaso. Y el por si acaso está llegando, porque el por si acaso es este cierre o esta afección que tenemos a la temporada de verano y cómo puede afectar a la temporada de invierno. Pero entonces en esa planificación, fíjate, tengo a lo mejor 700.000 euros en un ICO y puedo ya empezar a prever y decir, bueno, oiga, sí, a lo mejor me lo voy a tener que gastar en un ERE y tengo que calcular cuánto tiempo tengo que mantener en el ERTE, cuándo acaba el ERTE, cuándo pasan los 6 meses y cuándo me lo gasto en el ERE, pero a lo mejor también de decir, y cuando abra voy a utilizar la piscina, con lo cual tengo que pagarle al mantenimiento de piscina, pero a lo mejor voy a cerrar la parte del spa. ¿Vale? Y a ese pobre hombre, pues a lo mejor tengo que hablar con él y explicárselo de otra manera, porque a lo mejor no es estratégico para poder luego realizar la apertura y pervivir el negocio. Eso entiendo que es posible y eso entra dentro de esa consulta que creo que hay que hacer a los expertos de, oye, luego me van a juzgar por fecha, van a decir, ¿usted por qué no pagó las más antiguas y pagó las facturas más recientes? Es ahí donde entra la justificación de preservar el negocio, digamos. Es decir, lo que comentábamos del proveedor que es estratégico, el proveedor que no, aunque sea más reciente o menos reciente, pues siempre nos encontramos en los concursos ese tipo de pagos. Cuando hemos intervenido de Price como administradores concursales, te los encuentras y cuando intervienes como el deudor, te los encuentras. Y es como digo, si para mí ese proveedor, es decir, si el de la piscina va a dejar de ser estratégico porque yo voy a cerrar la piscina o porque esa piscina la voy a dedicar a otra cuestión, pues igual tengo que llegar a un acuerdo de otra forma con el acreedor o hablar con él para preservar una cierta relación, pero desde el punto de vista de los pagos, pues podré tener una justificación para retrasar ese pago con respecto a otros que sí que me permiten la viabilidad esencial del hotel, como puede ser, por ejemplo, la comida, como decía antes, o los propios trabajadores en sí mismos considerados. Y eso es una justificación razonable que, en principio, ningún administrador concursal se va a poner a valorar esos pagos o a retrotraer esos pagos si están debidamente justificados, porque forman parte del propio funcionamiento de la actividad y de hecho están protegidos por lo que viene siendo la propia normativa que habla de los pagos del propio funcionamiento están protegidos en ese sentido. Muy bien, estoy viendo aquí el chat, pero no veo que nadie se anime, aparte de Carlos, a preguntar. No sé si alguien quiere formular una pregunta, ya le digo, bien por el chat, levantando la mano o a través de las preguntas abiertas. Tienen 3 vías. Todos a la vez no, porque si no es complicado coordinarlos, pero de uno en uno les podemos responder. Parece que no entran preguntas. Bueno, pues si no es así, de todas formas, les informamos. Vale, nos agradecen que la explicación ha sido muy clara, por lo tanto, felicidades a los dos, tanto Ignacio como Barón, porque parece que efectivamente la explicación ha sido tan clara que no ha generado dudas, lo cual siempre es de agradecer. Pero les decía que bueno, hemos grabado la presentación y bueno, la pondremos a disposición de ustedes para que, bueno, pues si quieren pues, recordarlo, y de todas formas sí les informamos que para cualquier consulta, pues los asociados de las diferentes patronales pueden dirigirse a ellas, que las pondremos en contacto con los técnicos de Price para que inicien pues, las relaciones, consultas y aclaraciones que ya, digamos, sobre casos concretos que puedan tener en cada una de sus empresas les pueda suscitar. Por mi parte, nada más. Si no hay preguntas, pues agradecerles la participación de todos, agradecer a Price el haber compartido pues esta horita, casi hora y cuarto con nosotros, con todos los participantes, compartir ese conocimiento, saber que hay expertos al otro lado de la pantalla que nos pueden efectivamente echar una mano en las situaciones que se avecinan. Como decía al principio, la palabra más preocupante es incertidumbre, porque cuando ya sabes el daño, pero lo peor es cuando hay un daño que es emergente o que está todavía por generarse, y que la verdad que es la que nos preocupa, ¿no? Y bueno, y sobre todo, estaba hablando el otro día también, que esta situación no va a ser, digamos, amor tan grave como marzo y abril, pero sí se pueden producir como diferentes olas, ¿no? Pueden haber como crestas y valles que pueden evidentemente tener una afección importante a la actividad turística, de la cual pues dependemos todos los que aquí estamos y vivimos. Así que por mi parte nada más, muchísimas gracias. Yo no sé, Carlos, si quieres hacer tú la despedida también por la parte de Price, pero agradecerles a los ponentes y a los participantes. Darle las gracias, mucha fuerza, mucho ánimo y mucha esperanza. Gracias. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias.